Tenemos la última parte de lo que son las vías del dolor y vamos a concluir con lo que es la parte central de las vías del dolor. Es decir, hablamos de todo lo que es el cerebro y sus relaciones con estos componentes dolorosos. Acá vamos a ver lo que antes se decía de los elementos que incluían esta parte y hablaban solamente de lo que eran los mecanismos talamocorticales. Es decir, se daba una importancia fundamental a lo que son tanto el tálamo como la corteza somatosensorial. Hablábamos de los componentes discriminativos sensoriales. Pero ahora ya se ha incluido dentro de todo esto nuevas nociones que hablan también de todo lo que es la parte afectiva, inclusive de la cognición, como vamos a ver más adelante. Simplemente acá en esta primera figura, que ya la han visto ustedes en el anterior video, ahora vamos a complementar todo esto. Vean las relaciones, lo complejo de todas estas relaciones que existen en el cerebro para poder terminar con todo lo que es esta vía. Inclusive, ya les había mencionado también que tomamos áreas como es el cerebelo, inclusive que si bien no va a formar como tal parte de todo lo que es la parte de vías sensoriales, pero sí tiene relación y se demuestra que cuando uno tiene un estímulo muy fuerte, doloroso, puede perder inclusive hasta el equilibrio. Bien, las neuronas que están en esta parte son las neuronas que se hablan de tercer orden. Este tipo de neuronas son neuronas nociceptivas con características similares a las de la médula espinal. Tienen propiedades que se pueden clasificar dentro de la clase 2 y 3, es decir, pueden ser multireceptoras o de amplio rango dinámico, y también lo que son las nociceptivas o nociceptoras. Es así como se compone primero esta parte, hablando de lo que son las neuronas de tercer orden. Bien, vamos a ver ahora ya una nueva teoría, si se quiere, de lo que es todo esto de las vías centrales del dolor. Y hablamos de lo que se llama la matriz del dolor. Bien, acá, cuando hablamos de la matriz del dolor, podemos ver que estudios basados ya en resonancia magnética, se ha descubierto una red de estructuras encefálicas en las que termina esta vía nociceptiva. Vamos a denominar desde ahora como acá está la matriz del dolor, y ahí es así como se llama esta teoría, ya a un conjunto de estructuras que va a procesar toda esta información. Está relacionado con componentes diferentes, como ustedes pueden ver acá. Ya no solamente es el tálamo y la corteza, sino que tenemos aparte todo lo que es la corteza insular, la corteza cingulada anterior, las cortezas somatosensitivas, parte principal también de todo esto, los núcleos talámicos, las áreas corticales prefrontales y también lo que es la amígdala, ¿no? En todo esto. Todas estas van a actuar en todo lo que es dolor. Vamos viendo una por una todas estas estructuras. Y primero hablamos de lo que es el tálamo, esta estructura que actualmente sigue siendo el principal centro regulador de los estímulos nociceptivos hacia estructuras corticales y subcorticales. Cuando hablamos del tálamo, entonces podemos hablar de un principal centro regulador. Este va a ser prácticamente el que va a unir todas las estructuras, tanto corticales como subcorticales, en lo que es el dolor. Esto está sustentado mediante estudios que se ha visto que tiene conexiones con láminas medulares y trigeminales específicas, no solamente en el ser humano, sino también en diferentes especies animales. Acá vemos todo lo que constituye el tálamo.
Luego vamos a hablar de todo lo que son las áreas relacionadas con aspectos tanto cognitivos, afectivos, emocionales y conductuales del dolor, donde vamos a unir todas esas otras estructuras que habíamos mencionado anteriormente. Y hablamos en primera instancia de lo que es la corteza insular. Esta corteza insular, que por su posición, por su ubicación, justamente se dice que va a formar o va a estar por debajo de los lóbulos temporal y frontal a nivel de la cisura de Silvio. En esta estructura, ¿qué sucede? Vamos a determinar que acá en esta región se ubican las sensaciones dolorosas o térmicas en diferentes regiones, puede ser del hemicuerpo contralateral. Esto se ha visto provocando justamente una estimulación eléctrica a esta misma corteza insular y esto es lo que produce. Cuando hay una lesión de esta estructura se va a producir lo que se llama la asimbolia, es decir, hay percepción del dolor, pero no tiene ningún tipo de sufrimiento, no causa sufrimiento, pero sí se percibe el dolor. Ahora vemos lo que es la corteza cingulada anterior, que tiene por ubicación encima de la circunvolución del cuerpo calloso, acá en esta región, fíjense, y tiene como función, digamos, dentro de todo esto, el procesamiento del dolor, es decir, va a integrar a todos estos aspectos, lo que es la sensibilidad, la actividad, también la vigilancia, la emoción y también la motivación. Volvemos a repetir, es una estructura donde va a ser un procesamiento del dolor que va a integrar todos estos componentes. Y a nuestras cortezas somatosensoriales, la 1 y 2, es decir, la primaria y la secundaria, que ya conocemos mucho, pero tenemos que volver a repetir, pues de suma importancia también en lo que es la percepción del dolor. Tenemos estas dos regiones, ya que están netamente relacionadas con lo que es la ubicación topográfica en el caso de la corteza somatoprincipal primaria y en el caso de la somatosensorial secundaria es un apoyo a lo que se hace a toda esta parte de nocicepción. Cuando hablamos de la corteza somatosensorial primaria, pues ya sabemos a qué nos referimos cuando vemos este tipo de mapa. Sí, que se halla principal, es decir, es una representación de topográfica, más bien, del cuerpo, de las diferentes estructuras o partes que componen el cuerpo, donde la cara y la mano, fíjense, ubican un espacio importante dentro de esta corteza somatosensorial. Cuando hablamos de núcleos talámicos, hablamos ya de lo que es la integración de zonas subsensitivas. Estos núcleos talámicos van a estar implicados en lo que es la atención, percepción y conciencia y por supuesto cuando hay dolor también se relaciona con todos estos aspectos, tanto la atención, la percepción y la conciencia. Es decir, acá podemos hacer consciente nuestro dolor, nuestra misma percepción y también el tipo de atención que va a merecer este dolor. Y las zonas corticales prefrontales, que básicamente tienen funciones cognitivas, todo lo que es la corteza prefrontal y la que es la parte suborbitaria, va a tener las siguientes funciones de planificación, toma de decisiones frente al dolor, la detección también de resultados desfavorables, ojo, ¿sí? Y las evitaciones arriesgadas ante todo lo que es el dolor mismo y también todos los componentes tanto de conciencia como de recuerdo del dolor. Esta zona entonces tiene que ver mucho con lo que es ya la función cognitiva en sí y con lo que es el aprendizaje también en base al dolor físico.
Por último, tenemos una estructura pequeña acá que se llama o se denomina la amígdala cerebral y que también esta estructura lo que va a hacer es una relación recíproca entre el dolor persistente y estados afectivos negativos. Es decir, cuando el dolor se ha manifestado ya de manera persistente, de manera continua, esto va a afectar también a los estados afectivos negativos. ¿Cuáles son estos estados afectivos? Obviamente el miedo, la ansiedad y depresión. Esto, evidentemente, vamos a ver en nuestros pacientes, sobre todo los que tienen dolor que ya viene, que data de hace mucho tiempo, estos pacientes van a tener este tipo de alteraciones, este tipo de estados afectivos negativos. Bien, hasta acá entonces todo lo que son vías del dolor.